La cara de la empleada de Medicaid se puso pálida mientras miraba la pantalla de su computadora. «Señor Brennan», susurró. «Según esto, usted murió en 1994. Pensé que había escuchado mal. Me llamo Colton Brennan, y estaba muy vivo, sentado en aquella oficina gubernamental estrecha, con mis manos callosas aferrando unos documentos de seguro médico vencidos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando sombras duras sobre las paredes descascaradas. A mi alrededor, otras personas esperaban su turno, sin imaginar que mi mundo estaba a punto de romperse. «Eso es imposible», dije, inclinándome en la silla de plástico que crujió bajo mi peso. «He usado este número de seguro social desde que conseguí mi primer empleo a los 18 años». La empleada, una mujer de mediana edad con ojos amables detrás de unas gafas gruesas, tecleó algo más. Su expresión cambió, pasó de la confusión a algo parecido al miedo. Me miró, luego volvió a la pantalla, y finalmente tomó el teléfono con dedos temblorosos. Tenía 33 años, acababa de ser despedido del aserradero, y me quedaban apenas $47. Y, al parecer, no existía. O peor, existía como alguien que había muerto hacía casi 4 décadas. A mis espaldas podía sentir el fantasma de mi padrastro, Roy Hatcher, el hombre que me había echado de casa 15 años atrás. Sus palabras seguían resonando en mi mente como si estuvieran grabadas a fuego. «No eres mi sangre. Nunca lo fuiste, nunca lo serás». Roy se había casado con mi madre, Diane, cuando yo tenía 8 años, 2 años después de que mi padre biológico, Thomas Brennan, muriera en aquel accidente de camión. Desde el primer día, Roy dejó claro que yo era solo un estorbo que venía incluido en el paquete. Nunca me golpeó ni me faltó comida, pero cada día se encargó de recordarme que no pertenecía allí. Su hija biológica, Melody, tenía ropa nueva, juguetes nuevos y fiestas de cumpleaños con sus amigas. Yo recibía ropa de segunda mano y silencio en la mesa. La mañana que cumplí 18 años, mis maletas ya estaban listas junto a la puerta. Roy estaba allí, con los brazos cruzados y satisfacción en su rostro curtido. «Ya eres un hombre», dijo. «No eres mi responsabilidad. Es hora de que te las arregles solo». Mi madre se quedó en el umbral de la cocina, incapaz de mirarme a los ojos. No dijo una palabra mientras tomaba mis maletas y salía de esa casa. Melody, que entonces tenía 12 años, miraba desde su ventana. Aún recuerdo su mano pequeña presionada contra el cristal y las lágrimas rodando por su cara. Ella fue la única que pareció importarle mi partida. Durante 15 años construí mi vida desde cero. Obras de construcción, almacenes y finalmente el aserradero. Nunca pedí ayuda. Nunca acepté caridad. Nunca miré atrás. Me convencí de que no necesitaba familia, ni la aprobación de Roy, ni el amor de mi madre. Tenía mi orgullo y mi salario, y eso era suficiente. Hasta que el aserradero cerró. Hasta la lesión laboral que nadie quiso cubrir. Hasta que las facturas médicas devoraron mis ahorros como ácido. Hasta que terminé en esa oficina gubernamental, tragándome el orgullo para pedir ayuda por primera vez en mi vida adulta. La empleada colgó el teléfono y me miró con una expresión que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Era esa mezcla de horror y compasión con la que la gente mira a las víctimas de accidentes y el alivio de que no sean ellos. «Señor Brennan», dijo con cuidado, como si temiera que yo saliera corriendo, «necesito pedirle que permanezca sentado. Mi supervisor viene en camino». «¿Qué está pasando?», exigí, alzando la voz lo suficiente para que otras personas en la sala de espera comenzaran a mirar. Un guardia de seguridad cerca de la salida cambió de postura, acercando la mano a su radio. «¿Hay algún problema con mi documentación?». Ella negó lentamente con la cabeza. «Señor, el número de seguro social que usted ha estado usando fue marcado por Interpol en 1994. Pertenece a un niño que fue reportado como fallecido en un accidente de camión junto a su padre». Las luces fluorescentes parecieron volverse más brillantes, más duras. La habitación se inclinó ligeramente.
O quizá era yo. Mi padre murió en un accidente de camión, dije, con palabras mecánicas, automáticas. En 1997. Yo tenía 6 años. Recuerdo el funeral. El niño que murió tenía 3 años, dijo ella suavemente. En 1994. Un hombre alto, con un traje azul marino, apareció junto al escritorio de la empleada. Miró la pantalla de la computadora y luego mi rostro. Me estudió como si fuera un rompecabezas que intentaba descifrar. Su compostura profesional se resquebrajó por un instante, y en esa grieta vi algo que me heló más que la frialdad de Roy. Reconocimiento. «Dios mío», susurró. Luego se enderezó y se volvió hacia la empleada. «Bloqueé su expediente de inmediato. No llame a nadie más. Primero debo hacer una llamada muy específica». Después me miró a mí, y su voz cargaba un peso enorme, algo que había estado esperando 33 años para salir a la luz. «Señor Brennan, o quien quiera que usted sea realmente, prepárese. Todo lo que cree saber sobre su vida está a punto de cambiar». Me quedé sentado en aquella silla de plástico, con mis $47 en la billetera, mis manos callosas temblando, y comprendí que haber sido expulsado a los 18 años por no ser sangre de Roy no era nada comparado con descubrir que quizá no era sangre de nadie. Al menos no de quien yo creía. El hombre que se hacía llamar Colton Brennan estaba a punto de descubrir que su existencia entera había sido construida sobre la tumba de otro. Yo no debería haber terminado allí. 33 años, desempleado, sentado en una oficina de Medicaid con mis últimos $47 doblados en mi billetera como un secreto vergonzoso. La sala de espera olía a desinfectante industrial y desesperación, llena de personas que, como yo, se habían quedado sin opciones. Pero a diferencia de ellas, yo había pasado la vida convencido de que era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Mis manos contaban mejor mi historia que cualquier palabra. Cicatrices del trabajo en construcción, callos del almacén, cortes recientes del aserradero que me había despedido hacía 6 semanas. Esas manos habían construido mi independencia día tras día, sueldo tras sueldo, desde que Roy Hatcher me echó en mi cumpleaños número 18. Mi madre, Diane, se había casado con Roy cuando yo tenía 8 años. Antes de eso, solo estábamos ella y yo, tratando de salir adelante después de la muerte de mi padre, Thomas Brennan. Aún recuerdo el día en que me contó sobre el accidente de camión, como el tráiler se había plegado sobre sí mismo en una autopista mojada de Jacksonville en septiembre de 1997. Tenía 6 años, lo suficientemente mayor para entender la muerte, pero demasiado joven para comprender cómo cambiaría mi mundo. «Vamos a estar bien, cariño», susurró Diane en el funeral, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. «Mamá se va a encargar de todo». 2 años después me presentó a Roy. Era supervisor en la compañía eléctrica, ganaba buen dinero y tenía una casa de 4 habitaciones con piscina. Para mi madre, debió parecer una salvación. Para mí, parecía un hombre calculando el precio de hacerse cargo del hijo de otro. Roy tenía una hija de su primer matrimonio. Melody era 2 años menor que yo, bonita y menuda como una muñeca de porcelana. Desde el momento en que nos mudamos a la casa de Roy, las líneas quedaron claras. Melody tenía clases de baile, ropa nueva del centro comercial, fiestas de cumpleaños en la pista de patinaje con toda su clase invitada. Yo recibía ropa usada de la caja de donaciones de la iglesia y cumpleaños silenciosos con un pastel del supermercado. «El dinero no crece en los árboles», decía Roy cuando preguntaba por qué Melody tenía cosas que yo no. «Hay que priorizar a la familia». El mensaje era claro. Yo no era familia. Yo era una obligación que venía con mi madre. Mi abuela, Ruth Brennan, la madre de mi padre, intentó permanecer en mi vida. Llamaba todos los domingos, enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 escondidos dentro, me invitaba a pasar los veranos en su casa en Tampa, pero Roy siempre encontraba razones para impedirlo. «El muchacho necesita trabajar, formar carácter», le decía a mi madre. «No puede estar corriendo a casa de su abuela cada vez que la vida se pone difícil». Así que, en lugar de veranos con Ruth,
Los pasaba cortando césped en el vecindario, ahorrando cada dólar posible. Roy jamás tomó mi dinero. Eso debo concedérselo. Pero se encargó de que yo supiera que todo lo que comía, cada noche que dormía bajo su techo, era caridad. Tu papá debió tener un mejor seguro de vida, decía después de unas cervezas. Un hombre debe proveer para su familia incluso después de muerto. Mi madre se encogía cada vez que él decía esas cosas, volviéndose más pequeña y silenciosa con cada año que pasaba. Para cuando llegué a la secundaria, era como un fantasma en su propia casa, deslizándose de una habitación a otra sin hacer ruido, cocinando sin mirarme, existiendo sin realmente vivir. Melody intentaba tender un puente entre nosotros. A veces me escondía galletas de la tanda que ella y Roy horneaban juntos, o me dejaba ver televisión en su cuarto cuando Roy monopolizaba la sala. Pero ella también era solo una niña, intentando navegar su propia relación con un padre que medía el amor en posesiones y lazos de sangre. El día que cumplí 18 años cayó en viernes. Volví de mi turno en el supermercado y encontré 2 mochilas de lona junto a la puerta, mis ropas, mis pocos libros y un sobremanila con mi acta de nacimiento y mi tarjeta de seguro social. «Ya eres un hombre», anunció Roy desde su sillón, sin molestarse en levantarse. «Es hora de que sigas tu propio camino. Ya no eres mi responsabilidad. Nunca lo fuiste, si vamos a ser honestos». Miré a mi madre en el umbral de la cocina, con una toalla deshilachada retorciéndose entre sus manos. «Mamá». Abrió la boca, la cerró, y luego simplemente se dio la vuelta y regresó a la cocina. Ese fue todo el adiós que recibí. Melody salió corriendo cuando guardaba mis mochilas en mi viejo Honda Civic. «Lo siento», sollozó, abrazándome con fuerza. «Lo siento tanto, Colton. Esto no está bien». «No es tu culpa, Mel», le dije, sinceramente. «Cuídate mucho, ¿sí?» Eso fue hace 15 años. Desde entonces trabajé en cualquier empleo que me aceptara, ahorré cada centavo que pude y construí una vida que, aunque modesta, era completamente mía. Sin ayudas, sin caridad, sin depender de nadie nunca más. Hasta que el aserradero cerró. Hasta el accidente con el montacargas que destrozó mi hombro. Hasta que las facturas médicas comenzaron a llegar como una avalancha de tinta roja. Hasta que me encontré aquí, en esta oficina gubernamental, a punto de descubrir que toda mi vida independiente se había levantado sobre la identidad de otra persona. La oficina de Medicaid se sentía más pequeña con cada segundo que pasaba. La señora Dolores Vega, la empleada que estaba procesando mi solicitud, no dejaba de mirar entre su pantalla y mi rostro como si intentara resolver una ecuación imposible. Los sonidos habituales, teclados, teléfonos, conversaciones suaves, se desvanecían en un murmullo distante. «Solo necesito cobertura temporal hasta que encuentre trabajo», repetí, intentando mantener la voz firme. «El aserradero reabrirá en primavera. Ya tengo un llamado de regreso asegurado». La señora Vega asintió distraídamente, sus dedos moviéndose por el teclado. «Necesitaré su número de seguro social, señor Brennan». Recité los 9 dígitos que había memorizado desde mi primera solicitud de empleo a los 18 años. 579-421-836. Los números que habían definido mi existencia en cada base de datos gubernamental, cada registro laboral, cada declaración de impuestos que había presentado. Sus dedos se detuvieron a mitad de tecleo. Borró lo que había escrito y volvió a ingresarlo, más despacio esta vez. Su ceño se frunció. Se inclinó hacia la pantalla y luego se apartó de golpe, como si ésta la hubiera quemado. «Señor Brennan, parece que hay un problema con su número de seguro social». «¿Qué tipo de problema?» Mis manos se aferraron al borde de su escritorio. «He usado este número durante 15 años. Nunca tuve un inconveniente». Ella giró el monitor ligeramente para que yo no pudiera ver, pero alcancé a distinguir texto rojo, símbolos de advertencia, algo que claramente no era una pantalla normal de procesamiento. «Señor», dijo con voz tensa, «este número fue marcado por Interpol en 1994. ¿Interpol?» La palabra me salió demasiado fuerte.
Varias personas de la sala de espera se volvieron a mirar. Esa es la Policía Internacional, ¿no? ¿Por qué tendrían interés en mi número? La señora Vega levantó el teléfono de su escritorio, marcando con dedos temblorosos. Pertenece a un niño que fue reportado como fallecido en 1994. Un niño llamado Coulton James Brennan, que murió en un accidente de camión junto con su padre. El piso pareció inclinarse bajo mi silla. Eso es imposible. Mi padre murió en un accidente de camión, sí, pero fue en 1997. Septiembre de 1997. Yo tenía 6 años. Recuerdo el funeral. Recuerdo a mi madre llorando. Recuerdo el ataúd. Señor, por favor permanezca sentado. Su voz adquirió un tono oficial, el que se usa cuando la situación excede cualquier protocolo normal. Señor Randolph, ¿puede venir a la estación 3 de inmediato? Sí, es urgente. Es sobre el número marcado. El guardia de seguridad cerca de la salida cambió su postura, con la mano descansando sobre su radio. Otros solicitantes ya estaban mirando abiertamente, algunos sacando sus teléfonos. Sentí el sudor formándose en mi frente, corriendo por mi espalda a pesar del aire acondicionado implacable. Mire, si hay algún problema con mi documentación, puedo volver otro día. Me levanté, pero la señora Vega alzó la mano. Señor, necesito que se quede exactamente donde está. Esto es un asunto grave. Un minuto después llegó Bernard Randolph. Era alto, de unos 50 y tantos, con la clase de presencia autoritaria que solo dan décadas en la burocracia gubernamental. Su traje gris estaba impecable, su expresión profesionalmente neutra, hasta que miró la pantalla. Entonces su compostura se resquebrajó. Miró el monitor, luego a mí, luego de nuevo al monitor. Sacó unas gafas de lectura del bolsillo y se inclinó más cerca. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, reconocimiento y luego algo que parecía asombro. «¡Santo Dios!», susurró. Luego, más firme, dirigiéndose a la señora Vega, bloqueé su expediente de inmediato. «No llame a nadie más. Primero debo hacer una llamada muy específica. Señor Randolph, ¿qué está pasando?». Me puse de pie pese a sus objeciones. «No he hecho nada malo. Solo estoy intentando obtener cobertura médica». Él estudió mi rostro con una intensidad que me incomodó profundamente. «Señor Brennan, ¿ese es el nombre que ha usado siempre?». «Desde que nací, Coulton James Brennan. Mi madre es Diane Brennan, de Soltera Hallis. Mi padre era Thomas Brennan». «¿Y su padre murió cuándo?». «El 15 de septiembre de 1997. En la autopista de Jacksonville. Su camión se plegó durante una tormenta». Randolph anotó algo, con movimientos precisos y cuidadosos. «¿Cuántos años tenía usted?». «6, casi 7. ¿Tiene recuerdos de antes de esa edad?». La pregunta me desconcertó. «Claro. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, jugar en el parque del complejo de apartamentos». «¿Por qué?». «Recuerdos específicos, detalles». Pensé con fuerza. Los recuerdos estaban allí, pero difusos, como si los viera a través de un vidrio empañado. Recuerdo una cocina amarilla. A mi madre cantando mientras cocinaba. La risa de mi padre. «Señor Brennan», dijo Randolph lentamente, eligiendo cada palabra con sumo cuidado, «el número de seguro social que ha estado utilizando perteneció a un niño de 3 años que murió en 1994. Ese niño se llamaba Coulton James Brennan. Su padre también era Thomas Brennan. Murieron juntos en un accidente de camión, pero fue 3 años antes de lo que usted recuerda, y el niño era 3 años menor de lo que usted afirma haber sido». Mi teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. Contra mi mejor juicio, lo saqué y leí el mensaje que cambiaría todo. «Permanezca donde está. Su verdadera madre lo ha estado buscando durante 30 años. Agente Patricia Morris, FBI, División de Niños Desaparecidos». La sala de espera giró. La señora Vega decía algo sobre el protocolo.
Randolph hablaba por teléfono en un tono urgente y bajo. El guardia de seguridad se había acercado. Y yo estaba allí, un hombre de 33 años que acababa de descubrir que toda su identidad se había construido sobre el nombre de un niño muerto. Me puse de pie desde la silla de plástico, las piernas inestables pero la voz firme. No sé qué está pasando aquí, pero no he hecho nada malo. Si usar este número es algún tipo de delito, yo no tenía conocimiento. El señor Randolph alzó la mano en un gesto calmado. Señor Brennan, nadie lo está acusando de un crimen. Por favor, vuelva a sentarse. Necesitamos entender qué está ocurriendo aquí. ¿Ese es siquiera su verdadero nombre?, preguntó la señora Vega en voz baja. Coulter Brennan. Es el único nombre que he conocido, respondí, dejándome caer de nuevo en la silla. El guardia había avanzado otro paso, pero Randolph lo hizo retroceder con un gesto. Cuénteme su recuerdo más antiguo, dijo Randolph, arrastrando una silla para sentarse frente a mí. No lo que le hayan contado. Lo que usted realmente recuerda. Cerré los ojos, tratando de atravesar el pánico para pensar con claridad. Una cocina amarilla, girasoles en el papel tapiz, mi madre cantando You Are My Sunshine mientras preparaba el desayuno. Pero cuando intento enfocarme en los detalles, se escapan. ¿Y amigos de la infancia antes de los 6 años? Abrí los ojos. No lo sé. Nos mudábamos mucho, eso decía mi madre. Después de que mi padre murió, no podíamos quedarnos en un lugar por mucho tiempo. Pero usted dijo que su padre murió cuando tenía 6. ¿Por qué se habrían mudado tanto antes de eso? La inconsistencia me golpeó como agua helada. No lo sé. No tiene sentido. Randolph se inclinó hacia adelante. Señor Brennan, voy a decirle algo que será difícil de escuchar. Los patrones en sus primeros recuerdos, las inconsistencias, el hecho de que esté usando la identidad de un niño fallecido, todo apunta a una posibilidad. Hizo una pausa. Usted pudo haber sido secuestrado cuando era muy pequeño y criado bajo una identidad falsa. Eso es una locura. Las palabras salieron de forma automática, pero incluso mientras las decía, las piezas empezaban a encajar. La hostilidad inmediata de Roy hacia mí. La forma en que mi madre nunca podía mirarme a los ojos cuando hablaba de mi padre. La falta absoluta de fotos anteriores a los 7 años. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de la agente Morris. Edificio Federal, 200 West Washington Street, tercer piso. Sus padres biológicos están volando desde Phoenix. Lo han estado buscando desde 1991. Le mostré el mensaje a Randolph. Lo leyó y asintió. Acabo de hablar con el FBI. Ellos han estado siguiendo este caso. Señor Brennan, o quien quiera que sea realmente, debe ir con ellos. Pero antes necesito preguntarle algo importante. La mujer que lo crió, Diane, ¿dónde está ahora? No lo sé. Después de que Roy me echó, corté todo contacto. La última vez que supe de mi media hermana, Melody, mamá y Roy se habían divorciado hacía unos 5 años. Mamá se mudó a algún lugar del oeste. Oregón, dijo Randolph, leyendo su teléfono. El FBI ya la tiene bajo custodia. Vivía bajo el nombre de Diana Henderson. La habitación volvió a inclinarse. ¿Está arrestada? Es una fugitiva buscada por secuestro desde 1991. Me miró directamente. Señor Brennan, su nombre no es Coulter. El verdadero Coulter Brennan murió junto a su padre cuando tenía 3 años. Diane era su madre. Después de perder a su hijo, al parecer tomó a otro niño para reemplazarlo. A mí. Pensé en todas las veces que mi madre me abrazó un poco demasiado fuerte. En cómo me miraba con ojos que yo había confundido con amor, pero que ahora reconocía que podían haber sido culpa, o miedo, o ambas cosas. Roy lo sabía, dije de pronto, la revelación golpeándome de lleno. Por eso me odiaba. Por eso me echó en cuanto cumplí 18. Se enteró de alguna manera. Randolph asintió.
Según el FBI, Roy Hatcher los contactó esta mañana después de ver las noticias del arresto de Diane. Dijo que ella se lo confesó cuando usted tenía 17. Le rogó que esperara hasta que fuera legalmente adulto antes de hacer nada. Él aceptó con la condición de que usted se fuera y nunca regresara. Así que, en vez de decirme la verdad, simplemente me desechó. La ira subió en mi pecho, caliente y familiar. Me dejó pasar 15 años creyendo que era un inútil, un estorbo, que no era su sangre, cuando la verdad era que yo había sido robado de la sangre de otra familia. Los agentes del FBI pueden explicarle todo, dijo Randolph, poniéndose de pie. Tienen pruebas de ADN, fotografías, un expediente completo. Su verdadero nombre es Logan Wade Palmer. Sus padres son Jennifer y Michelle Palmer, de Phoenix. Fue secuestrado en el estacionamiento de un supermercado cuando tenía 6 meses. Me puse de pie con piernas que parecían no ser mías. Mis padres, mis verdaderos padres, están vivos. Muy vivos. Nunca dejaron de buscarlo. Su madre dirige una fundación para niños desaparecidos. Su padre es un mecánico retirado. Tiene un hermano menor llamado Dean, que nació después de su desaparición. La señora Vega imprimió algo y me lo entregó. Era una foto sacada de un sitio web. Una familia de pie en lo que parecía un evento benéfico. La mujer tenía mis ojos. Exactamente mi tono de verde. El hombre tenía mi mandíbula, mi complexión. El joven entre ellos parecía alguien que podría haber visto en el espejo en otra vida. Nunca se rindieron, dijo suavemente la señora Vega. 33 años y nunca dejaron de creer que usted estaba vivo. Miré la foto de aquellos desconocidos que, al parecer, eran mi sangre. Mi verdadera familia. Las personas que me habían buscado mientras yo era criado por una mujer que me tomó para reemplazar a su hijo muerto. Los $47 en mi billetera ya no importaban. La solicitud de Medicaid ya no importaba. Ni siquiera los 15 años de rabia hacia Roy importaban. Lo único que importaba era que, en algún lugar de Phoenix, 2 personas estaban subiendo a un avión para reunirse con el hijo al que nunca dejaron de amar, nunca dejaron de buscar y nunca dejaron de creer que volvería a casa. Lléveme con ellos, le dije a Randolph. Lléveme con el FBI. Necesito saberlo todo. 2 horas después, estaba sentado en una sala de conferencias de un edificio federal que olía a café y alfombra vieja. La agente Patricia Morris, una mujer de unos 40 años con ojos amables y una actitud eficiente, extendió fotografías sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Cada imagen revelaba otra pieza de una vida que nunca supe que había existido. Su nombre es Logan Wade Palmer, comenzó, deslizando la primera foto hacia mí. Una pareja joven sosteniendo a un bebé, ambos sonriendo ampliamente a la cámara. Los ojos verdes de la mujer eran idénticos a los míos, hasta el pequeño destello dorado en el izquierdo. Nació el 15 de marzo de 1991, en Phoenix, Arizona. Tenía 6 meses cuando fue secuestrado. Tomé la foto con manos temblorosas. El bebé podría haber sido cualquiera, pero la mujer que lo sostenía estaba innegablemente conectada a mí. La misma nariz, la misma sonrisa ladeada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba feliz. 18 de septiembre de 1991, continuó la agente Morris, sacando un reporte policial. Su madre, Jennifer Palmer, estaba cargando las compras en el estacionamiento de un Safeway. Una mujer se le acercó pidiendo ayuda con unas direcciones. Mientras Jennifer estaba distraída, otra persona lo tomó del carrito. Todo sucedió en menos de 30 segundos. ¿Cámaras de seguridad? Era 1991. Las pocas cámaras que había eran de mala calidad. Lo único que conseguimos fue una imagen borrosa de una mujer llevándolo hacia una furgoneta. Ahora sabemos que esa mujer era Diane Hallis. Sacó otro documento. El verdadero hijo de Diane, Colton James Brennan, murió junto a su padre, Thomas, en aquel accidente de camión en 1994. Pero hay algo que usted no sabe. No fue en septiembre.
Fue en marzo. Y el niño tenía 3 años, no 6. Entonces, todos mis recuerdos de tener 6 años cuando mi padre murió, ¿fabricados? Diane probablemente le contó la historia tantas veces que su cerebro creó recuerdos falsos para encajar. Es más común de lo que cree en casos de secuestro infantil. Los niños pequeños aceptan como verdad lo que les dicen y construyen su identidad alrededor de ello. La agente Morris mostró algo en su tableta. Una mujer, de unos 50 y tantos años, aún hermosa pese a décadas de dolor. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero en ellos había esperanza, desesperada y luminosa. Esta es Jennifer Palmer hoy. Su madre. Su verdadera madre. Nunca dejó de buscarlo. Nunca. Dirige la Fundación Palmer para niños desaparecidos. Han ayudado a encontrar a más de 200 niños en las últimas 3 décadas. Su padre, Michei, se retiró temprano de su taller mecánico para ayudar a administrarla. Su hermano menor, Dean, nació 3 años después de su desaparición. Ahora tiene 30 años. Trabaja como contratista en Scottsdale. Pasó a otra foto. Un hombre de 30 y tantos que se parecía a mí si hubiera vivido otra vida. La misma complexión, las mismas manos, pero en sus ojos había una tranquilidad que los míos nunca habían conocido. ¿Están todos aquí?, pregunté. ¿En este edificio? En la habitación de al lado. Volaron en cuanto los llamamos. Logan, hay algo más que debes saber. La agente Morris sacó un documento más. Roy Hatcher ha cooperado completamente. Nos contó todo. ¿Qué sabía? Cuando usted tenía 17, Diane se emborrachó una noche y le confesó todo. Le dijo a Roy que usted no era realmente Coulter, que lo había tomado después de que su hijo muriera porque no soportaba el vacío. Roy iba a entregarla inmediatamente, pero ella le suplicó. Dijo que solo le quedaba 1 año de secundaria. Le pidió que lo dejara terminar, que se convirtiera en adulto legal antes de que su mundo se derrumbara. Así que él aceptó esperar y me echó en su lugar. Pensó que lo estaba protegiendo de la verdad. En su lógica retorcida, creyó que obligarlo a ser independiente era mejor que dejar que su vida se destruyera siendo aún menor de edad. Por eso siempre decía que no era su sangre. Sabía que yo no era la sangre de nadie. Al menos, no de quien creía. La agente Morris negó suavemente con la cabeza. Está equivocado. Usted sí es la sangre de alguien. Es sangre de Jennifer y Michei Palmer. Ellos han estado sangrando por usted durante 33 años. Esperando este momento. Se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Está listo? Asentí, aunque estar listo era lo último que sentía. La puerta se abrió y el tiempo se detuvo. Jennifer Palmer estaba allí, congelada en el umbral. Era más pequeña de lo que imaginaba, quizá 1,60 m, pero su presencia llenaba la habitación. Su mano cubrió su boca, y las lágrimas caían sin control por su rostro. Detrás de ella, Michei Palmer, alto y sólido, se aferraba al marco como si pudiera desplomarse sin él. «Mi niño», susurró Jennifer, apenas audible. «Mi bebé». Dio un paso. Luego otro, moviéndose como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado rápido. Cuando llegó a mí, levantó su mano lentamente, tocando mi rostro como si necesitara asegurarse de que era real. «Tienes la barbilla de tu abuelo», dijo, riendo entre lágrimas. «Siempre me pregunté si crecerías pareciéndote a él». Michei avanzó entonces, sus movimientos medidos y cuidadosos. «Logan», dijo, con la voz áspera por la emoción. «Nunca nos rendimos. Ni un solo día». «No los recuerdo», dije, odiando cómo sonaba, pero necesitando ser honesto. «Lo siento, pero no recuerdo a ninguno de ustedes». «Tenía 6 meses», respondió Jennifer, aún con su mano en mi rostro. «No esperamos que recuerdes. Solo queríamos que volvieras a casa». Entonces me abrazó, y algo dentro de mí, congelado durante 33 años, comenzó a descongelarse. Los brazos de Michei nos rodearon a ambos,
y me vi envuelto en algo que no había sentido desde antes de que Roy me echara. Tal vez nunca. No era solo amor. Era pertenencia. Pertenencia real, profunda, de sangre. Detrás de ellos, Dean apareció en la puerta, quedándose atrás, pero observando con unos ojos que reflejaban los míos. Mi hermano. Mi verdadero hermano. Tenemos tanto que contarte, susurró Jennifer contra mi hombro. Tanto tiempo que recuperar. Pero primero, bienvenido a casa, Logan. Bienvenido a casa. 3 meses después, estaba en lo que había sido mi nursery en Phoenix. Jennifer, mi verdadera madre, lo había mantenido exactamente igual que el día en que desaparecí. La cuna aún tenía el oso de peluche que había comprado para mi primera Navidad. Las paredes conservaban el borde del alfabeto que había pintado embarazada. En el closet colgaban pequeñas prendas que habían esperado 33 años a un bebé que nunca volvió a casa. No pude cambiarlo, dijo Jennifer desde la puerta. Michelle quiso hacerlo después de 10 años, pero yo sabía que volverías. Una madre lo sabe. La casa de los Palmer no se parecía en nada al hogar frío y dividido de Roy. Fotografías familiares cubrían cada superficie, incluyendo docenas de imágenes de progresión de edad de cómo podría haber lucido a los 5, 10, 15 o 20 años. Celebraban mi cumpleaños cada año con un pastel y una silla vacía. Dean me contó que había crecido hablando con su hermano desaparecido, compartiendo secretos con mi foto, prometiendo enseñarme a andar en bicicleta cuando regresara a casa. La verdad sobre Diane había sido lo más difícil de procesar. Había sido sentenciada a 15 años por secuestro. Durante su confesión, se derrumbó por completo, describiendo cómo había perdido la razón tras la muerte de su hijo. Estaba en ese mismo supermercado, me vio solo en el carrito por un instante y tomó una decisión que destruyó múltiples vidas. Usó la identidad de su hijo muerto para mí. Se mudó constantemente durante los primeros años para evitar que la descubrieran y eventualmente creyó su propia mentira tan profundamente que casi olvidó que yo no era realmente Coulter. Roy recibió libertad condicional por no reportar el crimen cuando lo supo. Melody se puso en contacto después de ver la noticia en televisión. Siempre me pregunté por qué papá te odiaba tanto, me dijo cuando nos reunimos a tomar un café. Ahora lo entiendo. Tenía miedo de que la verdad saliera a la luz. Miedo de que mamá fuera a prisión. Miedo de perderlo todo. Eligió el camino del cobarde. Estamos construyendo algo parecido a una relación de hermanos ahora. Aunque es complicado, considerando que su madre me robó de la mía. Los Palmer no solo me dieron una familia. Me dieron un propósito. La fundación que Jennifer había creado había sido su manera de canalizar el dolor hacia la acción. Ahora yo trabajaba allí también, usando mi historia para dar esperanza a otras familias. Encontramos a 12 niños desaparecidos en el último año. Cada reunión sanaba algo en Jennifer y en mí también. Dean y yo trabajamos juntos en construcción ahora. Él tiene una empresa contratista y me integró de inmediato como socio. 30 años es mucho tiempo para ser hijo único, me dijo en mi primer día. Tengo mucha carga de hermano acumulada. No bromeaba. Viajes de pesca los fines de semana, enseñarme a restaurar autos con Michelle, cenas familiares donde nadie cuenta quién es sangre y quién no, porque ahora todos lo somos. Mi abuela Ruth, quien durante todos esos años creyó ser mi abuela biológica, todavía me llama su nieto. Cuando se enteró de la verdad, manejó directamente hasta Phoenix. No me importa lo que diga el ADN, les dijo a los Palmer. Yo amé a este niño durante 25 años. Eso también lo hace mío. Los Palmer la recibieron en la familia sin dudarlo. Ahora tengo más abuelas de las que sé manejar. Los $47 que tenía en mi billetera aquel día en la oficina de Medicaid están enmarcados en mi escritorio en la fundación. Me recuerdan que tocar fondo a veces es una plataforma de lanzamiento. La lesión del aserradero que me obligó a pedir ayuda, el dinero del acuerdo legal fue directamente a la fundación. Lo usamos para actualizar nuestro software de progresión de edad y contratar a un investigador de tiempo completo.
Pero la mayor revelación provino de estudiar mi expediente. El supermercado donde fui secuestrado había sido investigado 3 veces. Cada vez estuvieron a una entrevista de encontrar a Diane. Un cliente la vio, pero no creyó que fuera importante reportarlo. Un guardia notó la furgoneta, pero no anotó la matrícula. Una sola persona podría haber cambiado todo, pero no lo hizo. Ahora, cuando hablo en los eventos de la fundación, les digo esto. Si ves algo, dilo. Ese presentimiento de que algo está mal, confía en él. Podría ser la persona que haga que alguien vuelva a casa. Pasé 33 años como Colten Brennan, viviendo como el fantasma de un niño que murió en 1994. Fui desechado a los 18 por un hombre que decía que no era su sangre, sin saber que era la sangre de otra familia. De una familia que nunca dejó de buscarme, nunca dejó de esperar, nunca dejó de amarme. A veces, los peores momentos de nuestra vida son solo puertas hacia quien estamos destinados a ser. Ese número de seguro social roto no solo reveló mi pasado. Me dio un futuro, una familia real, un propósito, una verdad más valiosa que cualquier mentira, sin importar cuántos años la viví. El niño al que le dijeron que no era la sangre de nadie descubrió que era el todo de alguien. Y ese alguien había esperado 33 años para decir una sola palabra. Bienvenido. Cada historia de pérdida puede convertirse en una historia de encuentro. Cada mentira que vivimos deja migas de pan que llevan de vuelta a la verdad. A veces solo se necesita una empleada del gobierno, un número marcado y el valor de seguir esas migas hasta casa. Siempre fui Logan Palmer. Solo tuve que perderlo todo como Colten Brennan para encontrarlo. Si esta historia te conmovió, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario con tus pensamientos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de familias reunidas contra todo pronóstico. Recuerda, puede que alguien allá afuera esté buscándote.